Aleluya. Gloria a Dios. Santo Noro Lobo Rebebera la masa. Jesús, te amo Jesús. Te amo Jesús. Jesús, te pido que estés aquí con nosotros esta noche. Jesús, Jesús, Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pido que estés aquí. Dame palabras esta noche. Aleluya. Gracias a Dios. Oh, glory, 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 glory. Gloria a Dios esta noche, hermano y hermana. Hermano y hermana, Dios me lo bendiga. Dios bendiga a todos los que están dando oído esta noche. El que está me dando el oído para oír la palabra de Dios. Esta noche voy a traer una palabra poderosa. La palabra es cómo caminamos en fe. Te digo, hermano, muchas veces yo veo cristianos que preguntan y de verdad no saben de fe. Siempre preguntando, Dios, ¿dónde tú estás? ¿Por qué no me escucha? Pero te digo que Dios es un bueno y tenemos que tener fe cuando oramos. Cuando le pedimos cosas al Señor, tenemos que tener fe. Porque sin fe, en Hebreos 1:6 dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Necesitamos fe para poder agradar a Dios. Sin fe no podemos hacer nada. Tenemos que tener la fe. Muchas veces hay gente que creen que la fe es un deseo. Ellos dicen, oh Dios, quiero esto, pero no están pidiendo con fe, están pidiendo con deseo. Ellos tienen un deseo, está bien a veces es un psiquipando, psyching, estamos pidiéndole a Dios y estamos tratando con la mente mover a Dios. Pero tampoco eso Dios no se mueve en eso. Tampoco no es, la fe tampoco no es una sensación, no es un feeling. Fe no es que estamos esperando que sentimos algo para poder orar y pedirle al Señor. No. Fe tampoco no es negociando con Dios. Nosotros tenemos que saber quién somos en Dios. Nosotros somos hombres y mujeres en Dios. Tenemos que saber que Dios vino y murió por nosotros. Y así mismo la salvación entró por fe. Porque tuvimos fe en algo que no pudimos ver. Teníamos fe que Dios murió hace muchos años atrás. Nosotros no vimos eso, pero con fe tampoco, también no hemos visto a Dios, pero con fe nosotros creemos que Jesús murió por nosotros y tenemos que saber eso, tenemos que saber quién nosotros somos en Dios. Por eso Dios es el que lo da la fe. Fe es viendo las cosas en Dios, las cosas que Dios puede mover con nosotros, usando la vida de nosotros. Dice en Hebreos 11:1, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que sin fe, si no tenemos fe, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay y que es galardonador de los que le busca. Entonces, sin fe, aquí lo está diciendo que si no tenemos fe, no podemos agradecer a Dios. Perdón, ese era Hebreos 11:6. Entonces, en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se vea. Dice en inglés, dice, for it is impossible to please God without faith. Que es imposible agradecer a Dios sin fe. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te pido, Señor. Te pido, Señor, por esta palabra que estamos buscando de fe, Señor. Te necesitamos esta noche. Señor, te pido esta noche en fe, Señor, que me dé la palabra. Entonces, hermano, te digo que cuando nosotros estemos orando, tenemos que tener fe. Tenemos que orar con fe y saber que Dios sin falta los va a bendecir la palabra de nosotros. Nosotros tenemos un ojo espiritual y Dios quiere abrir ese ojo para nosotros. Tenemos una sabiduría que esos ojos son del corazón. Y Pablo en Efesios 1:8 explica de eso, que tenemos ese ojo y que tenemos que tener una understanding con el ojo del corazón, que es un ojo espiritual. Tenemos que reconocer ese espíritu, porque Dios es que opera en el espíritu. Entonces, Pablo está orando por nosotros, que nosotros nos abra ese ojo para poder mirar en el espíritu. Porque viendo las cosas en el espíritu, nos da más poder. Fe es viendo las cosas en el espíritu que no está pasando, pero con fe sabemos que van a pasar. Fe saca los problemas de la vida de nosotros. Cuando estamos teniendo problemas, con fe, pidiéndole al Señor en oración, con fe, esos problemas se van. Porque no hay nada muy duro para mi Jesús. No hay nada para el Señor. Nada muy duro para el Señor. El Señor puede cuidarlo, puede ser todo en la vida de nosotros. En Lucas 1:37 dice, con Dios nada es imposible. Necesitamos a Dios porque
Nada es imposible con Dios y nosotros tenemos, y eso es lo que es fe, porque la fe es, sin fe es imposible adorar al Señor. Tenemos que tener, y si tenemos esa fe, nada es imposible. Fe abre las puertas de milagros. Con fe es que vienen los milagros. Cuando le pedimos al Señor las cosas que nosotros no podemos ver ahorita, pero sabemos que viene, con fe sabemos que va a pasar. Y esos son los milagros, creyendo en el Señor que sí van a pasar, porque nosotros como hombres y mujeres de Dios sabemos que la palabra de Dios es fuerte, es poder, poderosa. Fe. Sabemos que fe mueve las montañas. En Marcos 11, 22 a 24 dice que Jesús le dijo a ellos, tenga fe en Dios. Te digo a ti, el quien cree y le dice a esta montaña, sálgase esa montaña, y la tiran en la agua. Y que no tengan duda en el corazón, pero que crean en esas cosas que ha dicho, y esas cosas van a pasar. Y podemos tener lo que hemos hablado. Dios quiere que nosotros hablemos los problemas. Ya Dios nos dio todo. Cuando Él murió, Él nos dio todo. Y Él quiere que nosotros hablemos a los problemas, hablemos a la montaña. Dice que hablen a la montaña de la vida de nosotros. Ya conocemos que esas montañas son los problemas que tenemos en la vida. Cualquier cosa que sea enfermedad, que sea de finanzas, de sea lo que sea. Pero cuando tenemos esas cosas a frente de nosotros y le estamos pidiendo a Dios, no tenemos que pedirle a Dios, tenemos que hablar a esa montaña que se vaya y se saquen de la vida de nosotros. Ya Dios lo hizo. Tenemos que tener esa fe fuerte que podemos hablar a la montaña, a los problemas. Nosotros mismos hablamos y con fe, sabiendo que Dios es el que va a mover esa montaña. Amén. Aleluya. Dios fe mueve a Dios a hacer lo que nosotros creemos. En Mateo 9:29 dicen que con la fe se va a hacer a ti. According to your faith, it will be done to you. Tenemos que tener esa fe. Si no tenemos fe, y si no podemos hablar de esa montaña, nada va a pasar. Vamos a comenzar a creer cosas más grandes, a creerle a Dios que Él puede mover esa montaña, a creerle a Dios. Porque tenemos que hacer ejercicio a esa fe. La fe es como un músculo. Si no lo usamos, ese músculo se pone débil. Así mismo con fe. Tenemos que comenzar a hablar la palabra de Dios. Comenzar a hablar lo que queremos que pase. Remover esa montaña.
Pedirle al Señor para bendiciones con fe. Y Dios se mueve. Dios mueve cuando nosotros creemos en Él. La Biblia tiene más de 7,000 promesas. Hay muchas promesas en la Biblia. Y nosotros tenemos que comenzar a conocer la palabra de Dios. Tenemos que comenzar a leer la palabra de Dios para conocer la palabra de Dios y comenzar a hablar de la palabra de Dios y comenzar a pedirle a Dios esta promesa para la vida de nosotros. En 2 Corintios 1:20 dice que las promesas de Dios son sí en Él. La promesa de la Biblia son sí a ellos los que creen a Dios. Dios lo quiere decir sí, pero nosotros tenemos que creer, nosotros tenemos que conocer a Dios. Y la única manera que vamos a conocer al Señor es cuando comenzamos a estudiar la palabra, comenzando a hablar la palabra, a leer la palabra, comenzando a hablar al Señor y escuchar al Señor. Y cuando estemos ahí en ese sitio y estamos orando para las promesas de Dios, entonces Dios dice que sí. Dios nos da los sueños a nosotros. Los sueños de Dios, Dios los quiere dar y traerla en reality. A Él, unto him that is able to do exceedingly abundantly, above all that we ask or think, according to the power that worketh in him. Nada va a comenzar en la vida de nosotros hasta cuando nosotros mismos comenzamos a soñar, a tener sueños. Y no nomás sueños, pues sueños grandes. No vamos a poner límites en Dios. Vamos a comenzar a soñar grande los sueños que Dios los ha dado. Dios los ha dado a algunos de nosotros sueños, pues comienzan a ver esos sueños grandes. Y mientras que es de la palabra de Dios, Dios es el que se va a mover en ese sueño, nos va a dar los sueños de nosotros, del corazón, de la vista de nosotros. Fe me da a mí el poder. Me da poder para ir por el tiempo malo. Cuando hay tiempo malo, fe me lleva por esos tiempos. Fe no es que va a sacar los dolores, pero lo va a dar el poder de ir por esos dolores. Fe lo lleva por la tormenta. Esas tormentas siempre van a estar aquí. Las tormentas siempre van a estar. Las tormentas siempre van a llegar en la vida de nosotros. Pero te digo que con fe Dios lo lleva contra esa tormenta. Lo lleva por la tormenta. Y no tenemos que tener miedo. Porque nosotros somos hombres y hijos de Dios. Muchas veces en 2 Corintios dice 4, 8 y 9, dice, it says, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Siempre va a haber cosas en la vida de nosotros que vienen
los problemas, las tormentas, pero Dios siempre va a estar ahí con nosotros. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos que saber que Dios está con nosotros y nunca lo va a dejar solo. Siempre, siempre Él va a estar ahí y con fe nosotros podemos hacer el trabajo de Dios. Y tenemos que recordar que fe es lo que lo va a ayudar en la vida de nosotros. Tenemos que tener fe porque sin fe no podemos agradecer a Dios. We cannot please God without faith. Vamos a comenzar a creer a Dios. Vamos a comenzar a caminar con Él. Vamos a crecer en la fe. Vamos a comenzar a hacer ejercicio con la fe. Vamos a creer cosas más grandes, la vista, los sueños que Dios nos ha dado. Vamos a creer grande. Vamos a comenzar a hablar a las montañas que están a frente de nosotros y hablar, porque Dios ya hizo todo. Pues te digo, hermano y hermana, yo me llamo Pastor José Murillo, soy de acá de Connecticut. Windsor, Connecticut. Estoy en la iglesia que se llama Pillar. La iglesia de Pillar en 500 Bloomfield Avenue en Windsor, Connecticut, que queda como 10 minutos de la capital de Hartford. Si siempre están por acá en Connecticut, vengan, visítenme en la iglesia. Vengan a conocer. Y esta noche quiero dejarlo orar con ustedes por la fe que Dios los ha dado. Señor, te pido, Espíritu Santo, que esté con nosotros, lo dé sueños, Señor, y poder soñar cosas grandes para hacer tu trabajo aquí en este mundo. Señor, te pido por fe, Señor, dalo vista, dalo sueños, Señor. Señor, úsalo. Señor, las cosas que tenemos al frente de nosotros, las cosas que lo están dando problemas, enséñanos cómo hablar a esos problemas y sacar esos problemas frente de nosotros. Señor, te pido, bendícelo, Señor. Bendice a mis hermanos y hermanas que estén ahí. Dalo sueños, Señor. Dalo la palabra tuya. Señor, te doy gracias esta noche. Te doy gracias. Aleluya. Pues, hermanos y hermanas, lo dejo esta noche. Te doy gracias por estar aquí con nosotros.